en un recorrido por el Museo del Panóptico en la ciudad de Ibagué, Tolima. Aquí vemos a don Manuel Murillo Toro. Nació en Chaparral en 1816, hizo la primaria en su pueblo natal y más tarde estudió en el San Simón de Ibagué, secretario de Hacienda de José Hilario López y ministro plenipotenciario de Colombia ante los Estados Unidos. Fue periodista, escritor, ideólogo liberal y un gran caudillo, 2 veces presidente de los Estados Unidos de Colombia en el año 1864 y 1866. Luego, en 1872 y 1874. Don Manuel Murillo Toro murió en 1880. Fue conocido como el rey de la prensa y orienta su pensamiento hacia la transformación y cambio de las estructuras coloniales. Seguimos viendo. Aquí vemos a don José María Melo, que dice: soy pijao. Nació en Chaparral en 1800 y participó en las guerras de independencia y más tarde fue un activo comerciante en Ibagué. Hasta 1830 continuó sus estudios de formación militar en Alemania y regresó al país en 1841, instalándose en la ciudad de Ibagué, perteneciente a la fracción liberal de los draconianos. José María Melo llevó a cabo la revuelta popular en 1854, tomándose el poder central del Estado, apoyado por los artesanos y pequeños productores. Destituido a los 8 meses, fue enjuiciado, exiliado y deportado junto a 200 artesanos. Murió fusilado en México en 1860, luchando en el ejército de independencia de Benito Juárez. Más que todo podemos ver de que esta gente luchaba por el derecho y la libertad y la democracia en la mayoría de sus órdenes. Acá tenemos a don Antonio Rocha Alvira, que nació en Chaparral en 1899, estudió Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario. Fue magistrado de la Corte Suprema en 1936, conocida como la Corte Admirable. Fue ministro de Justicia, de Industria y Trabajo y de Relaciones Exteriores. Y este es don Darío Echandía Olaya, que nació en Chaparral en 1897 y se conoció como la ciencia jurídica del país. Fue ministro de Gobierno y de Relaciones Exteriores, embajador, candidato 4 veces encargado de la presidencia de Colombia y gobernador del Tolima. Fue consejero y amigo de López Pumarejo, quien fuera ministro y 2 veces designado a la presidencia. Filósofo y doctor en Derecho de la Universidad de Rosario, y fue un hombre sencillo, de sentencias claras y acciones eficaces, de concordancia en los momentos más violentos y de confrontación del país. Aquí vemos el mapa de Chaparral y seguimos nuestro recorrido. Bueno, aquí vemos una de las celdas de la época cuando existía el panóptico. Pueden ver que eran muy pequeñas, 14 personas le metían acá. Demasiado pequeñas. Nos cuentan que alrededor de 14-15 personas habitaban esta pequeña celda. Y arriba tenemos otro espacio donde también se alojaban los presos en este tiempo. Está
Los cenillitos donde hacían sus necesidades, un botaquito para sentarse. Dice, por las paredes, celdas y pasillos del panóptico seguirán existiendo aquellos años de soledad y tormento de cientos de prisioneros que por allí pasaron y debieron soportar el hacinamiento, olvido y sufrimiento de habitar en el encierro. Grafitis, revistas, afiches y otros objetos cotidianos, así como sus puertas originales, son el testimonio vivo de la manera en que los presos tuvieron dispuesto el pequeño espacio carcelario hasta el 2003. Las celdas reducidas en un área de 4.3 metros cuadrados llegaron a estar 12 personas, anhelando el regreso a una vida donde fueron esperados. Aquí vemos la dominación en braille para la gente con discapacidad visual. Aquí vemos donde hacen sus oraciones y un pequeño como baúl donde guardaban sus cosas. Era una mesa donde tomaban los alimentos las personas detenidas. Bueno, aquí vemos los taburetes o las bancas donde se sentaban, construidas por los mismos prisioneros. Y aquí armas hechizas realizadas por los mismos prisioneros. Aquí en esta foto nos muestran los procesos de remodelación del panóptico. Y acá otras memorias que nos dicen penetrar las pesadas puertas que conducen al interior de la cruz del edificio del panóptico de Ibagué es una experiencia inquietante. Encontrarme en este espacio vacío de sus antiguos moradores, más no de sus almas, ni de sus recuerdos, de sus dolores, de sus vibraciones. Es sin lugar a duda una experiencia perturbadora. Comencé a sentir tantas historias de terror como a percibir la expiación de la culpa por medio del castigo, la tortura y el encierro. También pude sentir y ver plasmadas en los murales y en la decoración las esperanzas de sus habitantes, el hilo de vida que se escapaba sobre las altas murallas de la prisión, el grito sordo de seres humanos que por un destino esquivo de libertad los confinó a la cruz del encierro. Seguimos en este recorrido. Aquí nos muestra la secuencia año tras año desde 1888 hasta el 2021, donde ya se convierte en un complejo cultural como es el panóptico de Ibagué y Los secretos del panóptico, este libro que seguramente nos contará muchas historias. Aquí tenemos cómo se divertían los reclusos en la época. Un parqués tallado en la propia roca, con unas fichas que verdaderamente son un poco modernas, pero me imagino que en ese tiempo eran un poco más arcaicas, por decirlo así. Seguimos el recorrido. Aquí vemos esta espada, que es una espada sevillana. Es un Hernán Clavijo que dice que don Andrés de Galarza debió correr a la frontera de la ciudad de Tocaima hacia el sur del occidente en el país de los Pijaos, buscando establecer una avanzada para conectar a Cartago, a Popayán, a la afortunada y prometedora Santa Fe de Bogotá. Ensayó un lugar entre montañas y debió acogerse al que le ofrecía el poniente valle llamado luego de las Lanzas para saludar
cerca de cimas de fuego y de hielo el horizonte a orillas del sonoro río Conveima. Y aquí vemos un inventario de bienes de López Galarza: 3 piezas de esclavo, 400 cabezas de vaca, 130 cabezas de ovino, 25 caballos de arría, 2000 cabezas de oveja, 25 cabezas de cabras y chivatos, jineta con su silla, 7 telares de tejer paño, una lanza, una cota, una darga y una celada, 2 cofres de anillos, 2 espadas, 3 capas y un libro de romances. Aquí está el fragmento de la testamentaria de Andrés López Galarza. Aquí tenemos un mapa de Ibagué de la época. Claro que ahora es más desarrollado, un poquito más grande. Nos muestra diferentes tipos de arquitectura, entre ese el panóptico y la casa de Amina Melendro, como el desarrollo urbanístico que ha tenido la ciudad de Ibagué a lo largo del tiempo. Este es el norte del Tolima, donde más está la insurrección, el tema de las luchas políticas, y es en el sur del Tolima. La música ha sido un componente Estamos con mi suegra haciendo el recorrido, entretenida leyendo las mujeres de la música y la presencia femenina en Ibagué. ¿Qué pasa, Amina Melendro, la otra Leonor Buenavista? Aquí tenemos unos telares que nos muestran un poco como lo que era la topografía en esos momentos, y seguimos. Aquí nos encontramos con otros visitantes. Aquí está esto que no entiendo para qué es, un televisor pesado. Con una especie de unos tubérculos. Y aquí una pintura con un grupo de campesinos. Seguimos nuestro recorrido por el panóptico de Ibagué. Aquí pues no encontramos nada. Y aquí como especie de unos planos de la época, de cómo eran algunas de las cosas. Esto es un registro fotográfico de antes de la remodelación del panóptico de Ibagué. Aquí nos muestran el paso a paso de su reconstrucción. La verdad es que sí se siente como un ambiente muy especial, un ambiente bastante sombrío. Siente uno como con un peso en los hombros. Aquí un pelotón de fusilamiento. Aquí cómo se veían las personas a través de las ventanas.
Y seguimos nuestro recorrido por el Museo Panóptico de Ibagué. Bueno, aquí encontramos cómo era el proceso del maíz. Aquí vemos las tuzas del maíz, un pequeño molino con su maíz, un pilón para pilar el maíz, y dice que entre Valle de San Juan y San Luis es donde está la mayor producción de maíz industrializado del departamento. A la actualidad sus habitantes siguen sembrando, cocinando, comiendo, intercambiando el maíz criollo. Cuando el tiempo es malo, rezan a mi Padre Jesús, santo patrono, con ropas decoradas con plantas de maíz para que mejore sus cosechas. Y el maíz está presente en la chicha con la que mojan la palabra, también en sus cocinas, en sus fiestas, sus patios y pequeñas parcelas. Un ejercicio de resistencia frente al maíz transgénico o cajuno, que no sabe ni huele igual. Aquí seguimos en el recorrido. Aquí vemos un mural donde se ve el proceso de la fundición del oro, el proceso de sacar con los trapiches de tracción animal el jugo de la caña, a los esclavos trabajando, la producción de ganado, el catolicismo. Y aquí vea lo curioso, el cerdito haciendo lo propio con la cerdita. Aquí vemos un mapa de San Bonifacio de Ibagué, del Valle de las Lanzas. Vemos como los planos antiguos, cómo se hacían los planos antiguamente. Y continuamos el recorrido. Aquí está como una representación de lo que le decían los inconquistables. Los pimaos o pijaos son una nación indígena que habitó la cordillera central, reconocida por su actitud valiente, guerrera y altiva frente al dominio y colonización española, prefiriendo el exterminio antes que la sumisión, diestros con la flecha, la lanza y el conocimiento del territorio. Fueron muy reconocidos por sus tácticas de asedio y combate, pusieron en tensión y en riesgo el orden social del nuevo reino de Granada y comenzaron el proyecto de fundación de la ciudad de Ibagué y la expansión colonial, que fue una resistencia que se prolongó por más de 75 años y requirió incontables esfuerzos militares y económicos de la corona para aplacar su fiereza. Aún hoy su espíritu combativo y valeroso está presente en la identidad tolimense. Bueno, muy interesante. Jacinto Cruz Guzmán, conocido como Sangre Negra. Imagínense, daban 20.000 en ese tiempo, como un bandolero. Y aquí nos muestra los crímenes cometidos por Sangre Negra y su cuadrilla. Era como bastante malito Sangre Negra.
Imagínense, 223 asesinatos estaba sindicado Sangre Negra para ese tiempo. Bastante. Y aquí nos muestra un reportaje donde dice que fue eliminado. Su mamá pidiendo ir al entierro de su hijo. También muestra la captura o la dada de baja de más de uno de sus compinches. Jesús Antonio Benjarano. Como una tos rara desde que entré acá, pero bueno, seguimos. Hay un mural como con los rostros de las personas de Ibagué. Hasta los indigentes caben acá. Tenemos un Cristo que era el Cristo que tenían acá en el panóptico donde rezaban los presos. Aquí mi hija Wanda Nicole, tan hermosa como siempre. Seguimos el recorrido. Seguimos. Es bastante grande el panóptico. Aquí como una muestra artesanal. Como hacen los arreglos con productos comestibles en sus fiestas. El platanito asado. Dicen que cuando las abejas llegaban a los puestos de los vendedores era porque empezaba la temporada del plátano maduro. Esto es una fiesta de la ciudad en su festival gastronómico. Aquí vemos ollas de barro. Seguimos. Muestra la elaboración de los materiales de barro, ollas, tapas, platos y demás. Alfarería es la palabra. Aquí está la piedra con la que se realizaba el proceso, con unas plantillas de donde empezaba. Para hacerlo más real, tenemos un calentador que de verdad hace bastante calor aquí en este pedazo. Vamos saliendo. No soy muy amigo del calor. Encontramos las vías del Tolima, la famosa Nariz del Diablo, muy conocida en Colombia, los primeros hoteles de la ciudad de Ibagué. Ahí está el panóptico, sus años mozos y las calles de Ibagué y Melgar.
lo que es los baños, cuartos de aseo, la enfermería. Seguimos visitando el museo, más baños. Aquí vemos una especie de otra representación de Icononso, el portal del Tolima, donde se puede apreciar esta hermosa vista. Y aquí una representación del mirador y las vistas que podemos obtener desde el mirador. Está Vilu, saluda a Vilu. Máscaras mostrándonos diferentes caras, un poco tenebrosas de verdad algunas. Es como arte contemporáneo, algo así. Seguimos. Vamos a la aviación. Los vuelos de Bogotá a Ibagué, a Neiva. Y ahí al fondo vemos un grupo de músicos que de verdad no sé qué están tocando, no se les entiende nada, pero igual ellos creen que están tocando algo. Un volante de la Sociedad Aérea del Tolima, representación de uno de los aviones antiguos de la extinta empresa Saeta, los hidroaviones y una maleta antigua. Bueno, aquí está el tiple, que es representativo de esta tierra. Esto es como una especie de una guacharaca o algo así. El tambor. Este instrumento no sé qué es. Y este es como no sé, como lo que usan los chocuanos. Un chucho, lo que usan los chocuanos para... Y aquí vemos cómo eran las cocinas del Tolima. Ya siguen los muchachos con su ritmo raro, pero ni se entiende. Estas eran las cocinas del Tolima con sus ollas de barro y los muchachos con su bulla, con su escándalo. Aquí vemos una representación, una atarraya, era la que se utilizaba en aquellos tiempos, una fogata de la época. Y aquí nos muestran la sedimentación del agua en Honda, la de Ambalema, la de Flandes, que es un poco más pura que todas, la de Suárez, que también tiene se ve bastante pura a pesar de los años, la de Purificación más o menos, y la de Natagaima, que con la de Ambalema son las que más sedimentos traen. Bueno, seguimos hacia la parte norte del Museo Panóptico.
Aquí podemos ver unas salas de cine antiguas con carteles de películas de hace muchos años. Seguimos nuestro recorrido. Una representación artística de la mayoría de flora y fauna que tiene el departamento del Tolima. Y seguimos nuestro recorrido. Aquí está algo como, oh, miren esto, qué interesante. Se mantiene vivo a pesar de todo. Aquí vemos el río Opía. Muy bonito, la verdad. Aquí se ve lo de la guerra de los 1000 días. Machete. Aquí fue como se fracturó el Tolima Grande. Se fundó Ibagué y Neiva. Miren lo que dice aquí: en un país de 4,5 millones de habitantes, el saldo de la guerra de los 1000 días fue de 100.000 muertos. Bastante, de verdad. Ramón el Negro Marín. Aquí lo tenemos, a don Ramón el Negro Marín. Y a este señor que se los quedó debiendo, porque no sé quién es. Y seguimos. Y hay otra representación, como unos estantes antiguos donde se ponía a secar el cuero para las sillas de las bestias. Una máquina antigua para hacer tabacos. Pueden ver cómo nos medían, cómo era el proceso del secado.